caso cerrado. Y hemos regresado, amigos. Vamos a recibir a este próximo caso de hoy con la cita del filósofo chino Lao Tse. Dice, está muy buena, ¿eh? Dice, para dominar a otros hay que ser fuerte. Para dominarse a uno mismo hay que ser poderoso. Que pasen los litigantes. Esta es la única manera de protegerlo y protegerme. No hay opción. Hay soluciones que duelen mucho más que un golpe. Buenas tardes y bienvenidos. Juan, estás demandando a Ariel. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por aceptar mi caso. Yo vengo aquí a demandar a mi esposo. Aquí tengo el acta que estamos casados. Okay. ¿Hace cuánto tiempo están casados? Hace 3 años y medio. 3 años y medio. ¿En dónde se casaron? En Nueva York. Ok. Mira, doctora, yo vengo acá porque ya esto es algo que no es insostenible. Vamos, si yo no pido esto hoy, va a ser una catástrofe. Yo quiero hoy que usted me dé el divorcio y que nos dé una orden de alejamiento a ambos. Que ni él pueda venir donde estoy yo, ni yo donde pueda ir él. Porque si no, lo voy a matar. Porque si no, tú lo vas a matar. Sí, yo lo voy a matar, así literalmente como usted lo está oyendo. ¿Pero por qué? ¿Porque lo odias? No, no lo odio, porque lo amo, precisamente por eso lo quiero dejar. Porque si lo odiara no fuera fácil para mí. El divorcio. Okay. Es por eso. A ver, le explico. Mire, yo tengo una condición, que es extremo. Yo soy sonámbulo. ¿Usted entiende? Entonces, yo esto lo vengo padeciendo desde niño. Desde que yo tenía 8 años, en las escuelas, yo soy cubano, en las escuelas, en las EFE y todas esas cosas, me levantaba en las noches, le daba golpe a los niños, caminaba yo solo, me podía caer de un alero y todas las cosas. Ahora, o sea, que eres sonámbulo, pero que tienes agresión en tu sonambulismo. Exactamente. Okay. Pero agresión extrema. A la extrema. Tanto es así que a mis padres, a mis hermanos, a todo el mundo. Y de eso me sacaron de la escuela. Al pasar el tiempo me llevaron a distintos médicos y todo, pero no hay nada que me pueda curar a mí esto. Se sabe muy poco del sonambulismo. Nada, pero nada que me pueda a mí quitar esto. Pasa el tiempo y yo lo conozco a él y vamos, yo no quería una relación. De hecho, yo nunca había tenido una relación en mi vida. ¿Por esa condición? Por la misma condición que yo tengo. Jamás y nunca había tenido una una relación estable. Hasta que lo conocí a él y fue amor a primera vista. Sí. Y él lo sabe. Fue así. Él lo sabe que fue amor a primera vista. Tendiendo así, él fue el que me pide a mí matrimonio. Y yo le digo que no. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que me estaba exponiendo. Tanto le dio, y le dije, ok, yo te voy a poner una condición para poder estar contigo. Porque tú le explicaste a él tu situación. Ahora es cuando ya nos casamos, yo le digo, ok, cuando me pone que se quiere casar conmigo, yo le digo, yo te pongo esta condición, nos casamos, pero tú duermes en un cuarto y yo duermo en el otro. Y lo hicimos. Así funcionó, perdóname, así funcionó durante 6, 7 meses. A los 7 meses era tanto el amor que nos sentíamos que nos pasamos a pasar a una habitación solo. Y sí, todo espectacular, todo divino, pero con el estrés de mi trabajo, no sé, yo no conozco mucho de esto porque además ni me entero. Yo me entero después. Con el estrés de mi trabajo, pasaron unos eventos que no lo puedo soportar, doctora. Por ejemplo, le voy a contar uno. Una vez me levanto, supuestamente dormido, ¿no? Porque yo no sé nada, no entiendo nada. Ese es el sonambulismo. Y le pego tan fuerte en el estómago que al otro día lo vi sangrando y vomitando. No podía ni comer nada. Pero eso no fue gran cosa. Entonces, sí, amor, sí fue gran cosa. No fue gran Perdóname, cosa. pero sí fue gran cosa. Entonces ya los eventos
vamos, no pasaron, pero fueron 5 eventos los que pasaron durante estos 3 años. O sea que en 3 años has tenido 5 episodios de sonambulismo agresivo. Agresivo, exactamente. De hecho, doctora, yo tengo una foto que yo ¿Cuál se fue la el más puse. agresivo que tuviste de los 5 eventos? De los 5 eventos, el último. ¿Qué pasó? En el último, doctora, es muy fuerte para mí. Déjame ver la foto, señor director. ¿Usted cree, doctora, que eso no es agresión? Eso es durísimo para mí, ver al amor de mi vida en ese estado, doctora. Y causado por ti sin tú saberlo. Y levantarme y tenerle que esperar a que él me diga, oye, pasó esto y pasó esto. Y no puedo, doctora, no lo puedo. De hecho, yo tomé la decisión de a veces alejarme, pero la verdad que siento mucho amor por él. Demasiado amor por él. Entonces lo que hice fue hablar. Y he ido a terapia, he ido a todo, pero nada me funciona. Y ya lo último fue lo que le puso la tapa al pomo, doctora. A ver, amor, ¿por qué tú no le enseñas a la doctora lo que yo te hice? ¿Por qué tú no le enseñas a la doctora? amor? Espérate un momento, ¿Qué? espérate. No es necesario. Ven. Doctora, que se lo muestre. Ven. Que se lo muestre y usted me va a decir a mí si eso no es agresión. ¿Qué me vas a enseñar? Fue un cuchillazo, doctora, lo que yo le di. Imagínese, mañana lo puedo matar, doctora. ¿Cómo fue ese? ¿Te contó él? Él fue el que me contó, y al otro día yo no sabía nada. Cuando yo despierto, lo veo todo magullado y con esa cortada y soltando sangre. Gracias a Dios que tengo a mi sobrino y a un amigo que vienen y me asisten. Para no llamar a la policía. Para no llamar a la policía. Y no hacerte a ti un expediente penal y no tengas esa... Porque todo esto puede ocurrir en tu caso. Ok, por eso quieres el divorcio. Y una orden de alejamiento. Mutua. Para que él no te busque tampoco. Ok. ¿Cuál es tu postura, Ariel? Mire, doctora, todo lo que él ha dicho tiene razón. Todo lo que ha dicho es verdad. Sí es verdad. Me golpeó, sí es verdad. Me cortó, sí es verdad, los 5 episodios. Pero también es verdad que hay muchas cosas, otras cosas que él ha ocultado y que no ha dicho y que no le dice a usted. Él se ha agredido incluso estando sonámbulo, él se ha autoagredido. Él se ha... Muéstrale las cicatrices que tú tienes en el brazo. Pero bueno, eso soy yo. Pero Eso muestra- soy yo. Bueno, pero no, pero un momento, es igual, ven, enséñame. Negro, Mira, muestra. es igual. Mira Si tú te la cicatriz que autoagredes, tiene en la cabeza, o sea, también se la hizo él. para mí también es importante porque fíjate, ya yo estaba pensando en una solución que ahora no me va a funcionar. Esto te lo haces tú solo dormido. Dormido, doctor. La cabeza, Con una botella. Con una botella se la hizo en la noche. Doctora, lo siento, pero yo quiero la orden de alejamiento. yo entiendo, Por favor. yo entiendo. Tranquilo. Dale, vuelve a tu podio. ¿Qué es lo que no me dice él a mí? Doctora, eso, que él se autoagrede, que él también tiene otros episodios. Yo lo que no quiero es que él tome esta decisión tan drástica de divorciarse y de alejarme solamente porque le da la gana, porque no le importa. Yo prefiero 1.000.000 de veces que me diga que es porque no me quiere. Si tú no me quieres, es preferible que me digas que no me quieres y ya. Pero no es Pero eso. no me metas mentiras. Escúchame, él no te está mintiendo. Él está realmente Doctor, preocupado que te vaya a matar en uno de estos. Cuéntame cómo tú lidias cuando él... Porque tú te percatas cuando él se levanta. ¿Tú Claro, eres de sueño claro. profundo o eres de sueño Yo soy leve? profundo, pero Pero te lo levantas. escucho, yo lo escucho. Lo escuchas. Sí. ¿Cómo tú lidias Yo con...? lo sigo. Yo lo he conseguido en la sala caminando. Yo lo he conseguido saliendo de la casa. ¿Y qué haces cuando lo ves así? No, yo primero lo estoy viendo para ver cuál es el... cómo ¿Qué va a es- hacer? cómo- ¿Qué va a hacer? Y luego lo voy agarrando poco a poco y le voy hablando en el oído diciéndole, tranquilo, vente a dormir, pero suave. ¿Pero usted cree que eso es vida, doctora? ¿Cómo ocurrió lo del cuchillazo? Porque él se paró y yo me fui a seguirlo a ver qué iba a hacer y se fue a la cocina. Cuando yo me estoy acercando, él estaba sacando un cuchillo. Yo no sé si fue por protegerlo, yo no sé si fue por ver qué estaba haciendo para mirar. Entonces que cuando me acerqué, él volteó y solamente con el giro del cuchillo Te cortó. me cortó.
Pero eso no es nada, doctora. ¿A la ambulancia la llamaste? ¿A la policía? No. No, doctora, ahí fue donde viene mi amigo y fue el que lo ha curado malamente ¿Por qué no ahí llama a él. a la ambulancia, por ejemplo? Porque esa cortada es seria Doctora, y porque profunda. nadie va a creer que esto ha sido por un sonambulismo. La gente lo puede meter preso o a los dos, o nos metemos en otro problema más grande. O sea, tú no Van a quieres decir que es piensen que esto es agresión. violencia doméstica, porque no lo es. Y él no lo entiende. Él no lo entiende. Él prefiere buscar el divorcio, alejarse o Pero yo alejarme. creo que es lo Y mejor, pero amor. me hace más daño. Ok, chamo. y ustedes nunca han pensado en, qué sé yo, amarrarlo cuando duerme, por ejemplo. Mire, doctora, yo vine para acá por lo mismo. Yo estoy dispuesto a redoblar mis horas de trabajo para conseguir más dinero para poder ¿Pero pagar. de dónde, mi hijo? Pero déjame hablar. Para poder pagar un psiquiatra si es necesario con pastillas, un psicólogo si es necesario terapia, buscar un hipnotista, buscar lo que sea. Si es Doctora, ya necesario. había probado de todo, hasta yoga he hecho para poderme calmar y cada día es más fuerte y más fuerte y Pero más ¿tú fuerte. crees que Y es lo que él no entiende, doctora. ¿Tú crees que Se lo tiene que alejándome- meter en la cabeza, es lo que él no entiende, doctora. Y dime, desde los 8 años tú tienes este sonambulismo. ¿Nunca has tenido un trauma en tu vida, algún evento traumático? No, doctora, Nunca. no. ¿Qué será, no? ¿Por qué ocurrirá esto? El sonambulismo es uno de los enigmas que hay en la... Yo diría en Ya la- ya en le el dije mundo. que hasta a mi papá y a mi mamá le he dado golpes. Sí, yo entiendo. O sea, incondicional. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigo. Vamos a pasar al testigo del demandado. Doctora, yo solamente quiero decirle que si nos separan me va a hacer mucho más daño a mí. Yo lo sé. Me va a hacer mucho Yo, más lo- daño. yo me- yo percibo, yo percibo y yo no- el amor que ustedes se tienen. Te lo juro que lo veo, lo Negro, siento. por favor. ¿Cómo te llamas? Buenas, Junior. Ok. Yo vengo a apoyar aquí a Ariel porque a mí Juan me contó hace un tiempo una historia que le pasó en Cuba cuando tenía 8 años. Oye, Que tú no tienes que él- poner permiso, aquí eso. que él estaba con su tía en la casa y entraron 2 ladrones. Entonces la tía le dijo que se escondiera abajo de la cama. Entonces vio cuando esos ladrones le daban golpe a la tía con bate y patada y la vio morir. Entonces yo pienso que a raíz de todo eso, doctora, es que viene toda esta situación que está pasando. Pero si tú no eres Incluso- médico, ¿cómo tú cállese, vas por a favor. saber? Incluso cuando ha pasado estos episodios, mi pareja, que es enfermero, es el que lo ayuda a él. Entonces, este es el que les da primeros auxilios Me ha ayudado cuando, a mí con cuando la ocurren todas estas Ajá. cosas. ¿Y por qué no me dijiste lo de tu tía? ¿Tú no crees que puede ser relevante? Ese es el origen, doctora. a tu sonambulismo. No, pero el evento, a ver, ¿a ti te diagnosticaron el sonambulismo antes del evento de tu tía o después del evento de tu tía? Después. O sea, que pasaste el evento traumático de tu tía y después se te desarrolló el sonambulismo. Lo que pasa es que cuando era niño Pero ¿por no qué lo... tú ocultas esto? ¿Cuál es el miedo? Si eso, o sea, es un evento que le puede ocurrir a cualquiera, desgraciadamente. Vamos a invitar a la doctora Geisha Menéndez, al doctor Moisés Irizarry, Negro, concho. a que pasen a la sala. Piensa. En las leyes esto es muy interesante, señores. Han habido casos de homicidio por un sonámbulo. Y es muy difícil encontrar a la persona no culpable, pero sí ha habido un caso que yo recuerde donde el sonámbulo que cometió el homicidio salió no culpable por causa del sonambulismo. ¿Qué es sonambulismo? El sonambulismo es una parasomnia, es decir, es un desorden del sueño en el cual la persona no tiene conciencia de lo que está haciendo en ese momento porque ocurre durante la etapa del sueño Profundo. antes del sueño profundo, es decir, es el NREM, antes de que la persona cae en la etapa donde sueñan profundamente, es que se supone que ocurre este episodio. Lo que sucede en ese momento es que hay partes del cerebro que están siendo estimuladas y otras que están dormidas, digamos. Y por eso es que la persona, la parte que está siendo más estimulada es la parte donde hay control de los movimientos, pero la parte que está dormida es la parte donde hay el control del juicio, de lo que estamos haciendo, de la decisión. En este caso a mí me parece interesante, doctora, que hubo este incidente tan traumático para él
Y capaz que este episodio o estos episodios de sonambulismo sean una manera que él está expresando, lidiando con estos conflictos que él tiene subconscientes. De la muerte de su tía. De la muerte Pero y de la agresión que contra él la tía. presenció. Y si él entonces tratara con un psicoterapeuta o psicólogo superar el evento traumático. Pero ya yo he ido ya millones de doctores, doctora. Un minuto, No. un minuto. Deja hablar, Pero Carmen. fíjese que, ¿Existen los casos donde se desaparece el sonambulismo? bueno, se controlan y sí llegan a ser, a desaparecer por lo menos por periodos de tiempo, que a lo mejor no desaparezcan del todo y nunca más la persona tenga esa experiencia, no tanto como eso, pero sí se puede llegar a controlar a través de la psicoterapia y en casos así extremos hasta se puede sugerir algún tipo de ansiolítico, es decir, algún tipo de medicamento que los ayude a nivelar un poco la ansiedad. La ansiedad. ¿Tú no tomas ningún ansiolítico? Doctora, he probado todo. Ahora fíjense, Comencé Pastillas diciendo, antiansiedad, ¿tomas alguna? he tomado de todo, doctora. Ok. doctora, Pero a lo mejor hay también nuevas. no sé exactamente qué tipo de terapias él ha tenido, pero creo que sería importante señalar que para procesar este tipo de problemas y conflictos tan traumáticos, esto no es una cosa que se resuelve así en 5, 6 o 7 terapias. Esto es un proceso en el cual hay que ayudarlo a analizarse él mismo, hay que ayudarlo a analizar estos conflictos que él vivió, cómo él percibe el mundo y también cómo está afectando esto en su relación actualmente. Doctora, ¿hay algo neurológico en el sonambulismo que se sepa? Lo que se sabe del sistema neurológico es precisamente lo que hablaba la doctora. En las 3 etapas del sueño, en las primeras 2 etapas, estas personas tienen las ondas, ¿verdad?, que se pueden medir en el cerebro. Las ondas eléctricas se mueven un poco más lento, así que todavía hoy día se está investigando el porqué de eso. Ahora, quería mencionar también que, como dijo la doctora, en casos donde ellos padecen de ansiedad y se les da un ansiolítico, esto quizá le puede ayudar, pero vale la pena mencionar que si ellos toman medicamentos para ansiedad antes de dormir, puede empeorar el sonambulismo o igualmente con cualquier medicamento para el sueño. Ven acá. Los dos. Considérenles una separación fuera el estrago y la injusticia más grande que yo cometería en este programa. No lo voy a hacer. Gracias. Mira lo que vamos a hacer. Encasquétale una campana que te despierte a ti de noche. Algo que te despierte a ti cuando él se levante. Lo voy a hacer. Algo. Para que cuando él Esa esté no es la despierto... solución. ¡Cállate, que va a ser la solución, muchacho! Hasta que te evalúen correctamente y veamos, y veamos lo que va a pasar. Pero ¿cómo yo los voy a separar ustedes con este sentimiento que ustedes tienen? Esto es una locura. Campana con él, tú atenta y alerta, y que vive el amor, Gracias, doctora. que al final es lo más grande que esta vida tiene. He dicho, caso cerrado. Dale, dale. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Una cosa, ignorante no, Ok. un tema que yo no sé cuál es. Bueno, a ti te dijeron que te Que me arrodillaras. arrodillara, llegamos ahí al lugar, empezó a sonar el himno, cuando llego ahí al lugar veo